Bueno, pues vamos a seguir, vamos a abrir la Biblia por la carta a los Romanos, capítulo 15. Vamos a seguir por donde nos quedamos el jueves pasado. Vamos a leer desde el versículo 17, aunque vamos a empezar el 20 en adelante, pero vamos a tomar el 17 para recordarnos lo último que estaba diciendo. El versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Dios. Y ahora sigue diciendo, en el 20, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, volviendo al versículo 20, y recordando que en este capítulo el apóstol Pablo, desde los últimos versículos y ya todo el resto de este capítulo, se enfoca en la obra misionera. De hecho, este es un capítulo que nos enseña sobre la misión que tenemos todos, la gran comisión, y la misión como la obra misionera. Entonces Pablo está hablando de cómo él está llevando a cabo la misión y nos va a dejar entender cuál es la ética bajo la cual él trabaja, y también nos va a dejar entender cuál es la estrategia que él usa y cuál es el talante que él usa. Y podríamos decir, no, bueno, pero yo no soy San Pablo, yo no soy un apóstol, no necesariamente soy llamado a abrir obras en países. Bueno, pero lo que subyace detrás son principios muy importantes de cómo hacer la obra de Cristo, de cómo servir a Dios, de cómo ser ministros del Evangelio y de cómo hacer la gran comisión que se nos aplican a todos, de los cuales podemos aprender todos, ¿verdad? Cuando comienza, dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé en llevar el Evangelio. Ahí, en predicar el Evangelio. Ahí cuando dice me esforcé, la palabra original tiene un sentido de me sentí honrado de predicar el Evangelio. O sea, fue para mí una honra predicar el Evangelio. Paul Johansson, en el libro de Libres por Decreto Divino, dice que pocas cosas revelan la madurez de un cristiano y las actitudes espirituales que nuestras acciones frente a los perdidos. Nuestro talante hacia los perdidos revela mucho de nuestra madurez espiritual. Y para el apóstol Pablo, el ir a los perdidos lo está considerando como una honra, como un honor. Claro, es un esfuerzo, hay un esfuerzo que está haciendo, pero él lo está planteando como algo que es una honra para él, ¿verdad? Para él la predicación de la palabra, la extensión del reino es una honra. Y de hecho es una honra para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. No edificar sobre fundamento ajeno. O no regar, Clark lo parafrasea como no regar donde otro apóstol ha plantado. Porque está hablando del contexto de los apóstoles que iban y plantaban fundamentos en nuevos lugares. Ahora, este texto es un texto muy, muy interesante, muy, muy interesante. Porque lo primero que vemos aquí son dos cosas. Vemos el fundamento para no edificar sobre fundamento,
Y luego vemos la palabra ajeno. Claro, a veces nos hacemos planteamientos que son verdad, pero planteados como lo hacemos son un poco simplistas, ¿no? Claro, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Claro, el fundamento de la iglesia sin duda es Jesucristo. Pero aquí no está hablando de ese fundamento, ¿verdad? De hecho, si dice fundamento ajeno, es que hay varios fundamentos. El fundamento del uno y el fundamento del otro. Y la iglesia tiene varios fundamentos, lógicamente no tiene varios fundamentos. Pero ahí no está hablando de eso. Veremos ahora qué es a qué se refiere cuando habla de fundamento. Y la palabra ya para rematar de los tomates es ajeno. Yo pensaba que Cristo es el Señor de la iglesia. No, hermano, Cristo es el Señor de la iglesia. No es de nadie, ni de los pastores, ni de nadie. Bueno, claro, sí, bien, pero sí, pero aquí está hablando de un fundamento ajeno. ¿Y ajeno qué significa? Que pertenece a alguien más, ¿no? A otra persona. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La iglesia es de Cristo o el ajeno que ha puesto el fundamento? No son contradictorios. Creo que todos los que estamos aquí entendemos perfectamente lo que el apóstol Pablo está hablando. Por supuesto, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y el fundamento doctrinal son las verdades apostólicas que él estableció directamente y a través de los apóstoles que estuvieron con él. Eso es inamovible, eso es el fundamento. Por supuesto que él es Señor y amo de la iglesia, no solamente por derecho divino, sino porque lo compró con su sangre. Y por eso él es el Señor y el amo y el Kyrios. Por lo tanto, la iglesia no le pertenece a nadie más que a Jesucristo. Dicho sea y grabado. Pero luego es cierto que el apóstol Pablo está hablando de que en términos de la obra, él sí reconoce cuando otra persona ha puesto un fundamento y en un sentido le atribuye la obra a esa persona. Otra vez, suena a blasfemia. Todos lo entendemos. Esa obra es de ese hermano, no es de Cristo. Por favor, no seamos simplistas. Obviamente que es de Cristo. Pero hasta el mismísimo apóstol Pablo está diciendo que hay un fundamento ajeno sobre el cual él no quiere edificar. Y si eso lo dice el apóstol Pablo, que hay uno en la historia que fue llamado como apóstol al mundo, que además fue llamado como apóstol a los gentiles y que tuvo la diestra de Pedro, bueno, pues si lo dice él, de él para abajo, todos los demás, ¿verdad? El reconocimiento de que hay obra ajena. Ajena no significa, por supuesto, que no le pertenece a Cristo, pero sí que ha sido plantada, edificada, fundamentada por otro ministerio y por lo tanto el apóstol Pablo, que es humilde y que no es prepotente, respeta esto, ¿no? Cuando dice, porque donde Jesucristo ya ha sido anunciado, ahí nos está haciendo entender un poco más qué es esto del fundamento. ¿A qué se refiere con el fundamento? Si pones el versículo 21, por favor, dice, sino que como está escrito, si no hace una conexión con lo que acaba de decir antes, ¿cierto o no? Si no, como está escrito, y lo va a explicar, incluso trayendo un texto de la Escritura, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea que el fundamento lo está equiparando al anuncio y la explicación del Evangelio. O sea, donde él considera que ya hay un fundamento, donde alguien ha anunciado y ha explicado, ha enseñado. Donde alguien ya ha anunciado y donde alguien ya ha enseñado y ha edificado, él considera que esa persona ha puesto un fundamento y que además ese fundamento es de esa persona. Por lo tanto, él es respetuoso. Para no construir, también se puede leer como cimientos que ya han sido puestos por otros. Apóstol Pablo, es muy curioso que digas esto en esta carta precisamente en la que te estás dirigiendo a una iglesia a la que tú no plantaste ni en principio pusiste el fundamento. Claro, porque el apóstol Pablo no está diciendo que una persona no pueda sobreedificar, no pueda ayudar, no pueda enseñar, no pueda, él mismo lo dijo, ¿no? Uno plantó, otro regó, pero Cristo es el que da el crecimiento. Por supuesto, hay colaboración en los ministerios, pero sí está poniendo una cláusula y que no es la de bendecir, poder colaborar, sino la de plantar, ser pionero. O sea, donde no se había escuchado, venir a traer el mensaje, ser pionero, enseñar, poner el fundamento y levantar desde ahí. Porque lo cierto y verdad es que el fundamento lo pone uno. Luego, enseñar y ayudar pueden ponerlo 14. Pero el fundamento lo pone uno. ¿Cierto o no? No plantan 14, plantan uno, riegan 14. ¿Cierto o no? Entonces, él mismo dijo, tendréis muchos maestros, muchos ayos, pero padres solamente tendréis uno porque yo os engendré en el Señor.
Entonces, obviamente, no está hablando nada en contra del señorío de Cristo sobre la iglesia, ni está dando un pretexto para que nadie se enseñoree de la iglesia o incluso se enseñoree sobre la obra que ha plantado, pero sí está hablando de que el que planta es el que ha fundamentado y eso tiene que respetarse, el que ha cimentado, ¿verdad? Seguimos, fíjate, vamos a poner otra vez el 20, lo leemos, y el 21 para seguir el argumento. Me esforcé en predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos, 21, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Normalmente, esto es de mi experiencia, no sé si la tuya, hermana, coincide con la mía, la gente que suele no respetar el fundamento ajeno o suele relativizarlo con frases en plan, el único dueño de la iglesia es Cristo y tal, y cosas que son verdad, pero dichas con un espíritu bastante complicado, son personas que normalmente o están queriendo trabajar en fundamentos ajenos o nunca han puesto su fundamento. No saben lo que es edificar, no saben lo que es plantar, no saben lo que es poner un cimiento, no saben lo que es picar una piedra. Porque además, todos los que están aquí saben, y algunos con conocimiento de causa, que el cimiento es una parte muy desagradecida del trabajo. Porque en este local, ¿qué es lo que vemos? Vemos la silla, vemos el suelo en todo caso. Si uno se fija, ve a lo mejor el techo o el pladur, pero lo que no ve es el cimiento, porque es la parte, ¿verdad? Y además, bueno, algunos echamos alguna mano poniendo el cimiento y te aseguro que prefiero poner techo a poner cimiento. O prefiero poner silla a poner cimiento, porque lo sabéis, el cimiento es duro. Entonces, normalmente el que relativiza estas cosas es o porque es inexperto y habla desde la inexperiencia. No, hermanos, todos, hermano, pica piedra, planta una casa, fundamentará, métete con todo, mete tu vida, mete tu familia, mete tu dinero, mete todo, sirve al Señor y cuando empieza a coger fruto, coge y le dice, que venga el que quiera, ningún problema, y me lo demuestras, O, lo que sería peor, hermano, estás relativizando un principio porque tienes intenciones espurias. Estás directamente queriendo relativizar un principio porque es tu idea edificar sobre el fundamento ajeno. Eso hoy es más fácil que nunca. ¿Por qué? Porque yo puedo edificar sobre el fundamento ajeno en Colombia y no tengo que coger ni un avión. Nada más que puedo coger las ondas. Antes era la radio, ¿verdad? La radio, ahora por internet. En fin, lógicamente cada uno sabrá quién es su padre, quién es su madre, y si se le ha olvidado, pues que mire el DNI que lo pone. El versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Qué causa, Pablo? ¿Qué es lo que te ha impedido muchas veces ir a nosotros? Versículo 23, por favor. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo, muchos años, ir a vosotros, 24, cuando vaya a España, iré a vosotros. Volviendo al 23, dice, 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Bueno, si cogemos el contexto del versículo anterior, vemos que la causa era porque Pablo no quería edificar sobre fundamento ajeno. Razón número 1. Razón número 2, lo dijo en el versículo 19, porque había llenado todo en su contexto desde Jerusalén hasta Ilírico. ¿Por qué Pablo llevaba años queriendo ir a Roma y no iba a Roma? Nos lo dicen los versículos anteriores, nos lo va a confirmar después. Razón número 1, porque no había terminado su obra desde Jerusalén hasta Ilírico. Como no había terminado su Jerusalén, su Judea y su Samaria, no quería ir, no podía ir, no se sentía con la libertad de ir hasta el último de la tierra. Cuando terminó su Jerusalén, su Judea y su Samaria, entonces dijo, ahora voy a veros cuando vaya para España. Razón número 1. Razón número 2, ¿por qué no quería Pablo ir a Roma incluso cuando, ¿por qué no lo hacía cuando quería? Porque ya había gente fundamentando. Ya había personas que habían puesto un fundamento. Y él estaba poniendo un fundamento en Asia Menor. Y como él estaba poniendo un fundamento en Asia Menor, no iba a Roma a poner un fundamento. De hecho, cuando se plantea ir por fin a Roma, no es para poner un fundamento. ¿Es para qué? Para que lo encaminen a España, donde no hay fundamento. ¿Por qué Pablo se sentía impedido de ir a Roma? Primero, porque respetaba el hecho de que no había terminado la obra en la región donde estaba. Y como no había terminado, no quería ir a una región diferente. Pero es que además, en esa región diferente ya había habido gente que había puesto el fundamento. Y como no quería meter el pie en la casa de nadie de forma indebida, no iba a Roma.
muy interesante el nivel de ética que Pablo nos está enseñando aquí y de humildad. En este sentido, y aunque arriesgándome a que no nos dé tiempo a terminar todo esto hoy, pero me gustaría que vinieras conmigo a San Juan, versículo 3. Permíteme que te enseñe un texto que personalmente me enamora. Juan, capítulo 3. Realmente lo que me enamora no es el texto, sino es el Jesús descrito en el texto. Pero es que si esta tarde es la primera vez que vienes a esta reunión y nunca has oído hablar de Jesús, o al que has oído hablar no te gusta, te aseguro que cuando escuches cómo se comporta este Jesús, vas a quedar anonadado. Mira cómo se comporta el Maestro. Mira cómo se comporta el Rey de Reyes. Mira cómo se comporta Dios mismo hecho carne. Mira cómo se comporta el que a través de cuya palabra fue hecha la creación y por su palabra subsiste la creación. Mira cómo se comporta. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a las tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En esta historia, que vamos a ver muy brevemente, hay algunas cosas que sacar muy interesantes. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose a Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Primer factor en la historia, chisme. El Facebook lleva muchos años inventado. Mira, Juan, aquel del que tú diste la cara, ahora está en el otro lado bautizando, que lo sepa. Chisme total, puro y duro, alucinante, ¿no? Respuesta de Juan el Bautista. Madre mía. Segundo asunto, la actitud de Juan. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Vaya actitud de Juan el Bautista. No hay ningún problema. Avanza el ministerio, avanza el reino, todos van detrás de él sin problema. ¡Wow! O sea que siempre hay chismosos y también se puede cortar el chisme con una actitud diferente, ¿verdad? Ahora, es curioso, y ahora sigue hablando, lo sigue describiendo. El que viene de arriba es sobre todo. ¿Te imaginas que alguien viniera a hablarte de un chisme de alguien y tú le digas: sí, yo lo conozco, ¡guau! Es un hombre de Dios, una pasada, y convierte su chisme en bendición. Y lo tienes media hora escuchando. No te vayas, no he terminado. Mira, es un hombre de Dios, patatín, patata. Y la persona: déjame ya. Dice: no, hijo, es que todo el chisme que tú me vas a soltar, te lo voy a devolver yo en bendición. Y lo que hace es hablar bien de Cristo. ¡Wow! Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Y ya cortamos la historia. Pero la historia sigue. En el capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, cuando le llegó el chisme a Jesús, fíjate tú, sin Facebook ni Twitter, cómo corría el chisme de un lado al otro del Jordán. Increíble, increíble. Le llegó el chisme. Y cuando Jesús ve que se está levantando un chisme, que es mentira, por cierto, y dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos. Nuevo componente aquí, fake news. Ya las había cuando Cristo. Te voy a contar una cosa sobre este hermano. Y además de que chisme, resulta que es mentira. Mira, escúchame, Juan, que sepas una cosa, que el otro que tú te traes está allí bautizando. Primero, vaya chisme, y segundo, es mentira, no está bautizando él. Porque Jesús no estaba bautizando. Hermano, no te fíes de todo lo que lees por ahí, ni todo lo que te cuentan. Y si es chisme, ya deséchalo. Pero no solamente lo deseches porque es chisme, es que puede estar lleno de mentira y de maldad. Pero Jesús nos dice: bueno, Juan sabe cuál es su lugar. Y su lugar es darme paso a mí. Es más, yo confío en que se lo va a tomar bien. Y si no se lo toma bien, pues él sabrá. Porque escúchame, el maestro soy yo, el Mesías soy yo. Y si hay uno aquí que puede bautizar a todo el mundo, soy yo. Y no le tengo que pedir permiso a nadie. Y vale, él bautizaba, pero ahora bautizo yo. Y yo creo que él lo tiene claro. Y el chisme, pues déjalo, ya se morirá. O, más típico, ¿no? Vamos a sacar otro nuevo post en Facebook que diga: en relación con el chisme que se ha levantado sobre que yo bautizo discípulos, y más que mi primo Juan, quiero aclarar que ni yo estoy compitiendo con el ministerio de mi primo Juan, por cierto, un profeta,
Ni él se lo ha tomado mal, ni él me ha escrito y además yo no bautizo. No hace nada de eso. ¿Saben lo que hace el maestro? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él se quita de en medio. Él se quita de en medio. Cuando él detecta que el ministerio que él y sus discípulos en este caso están haciendo puede levantar conflictos entre la carnalidad, porque no tiene otro nombre, de la gente, y va a generar chisme, y va a generar un toque feo y una deshonra, y además podría ser que Juan fuera afectado, porque Juan reaccionó como un capitán, pero podía haberse sentido dolido. Jesús, él da el paso atrás. Él se retira. Mira, vamos a dejar esta zona, porque aquí estaba Juan antes que yo trabajando. Vamos a dejar que él siga trabajando y vamos a dejar que la gente no nos compare, no piense que hay competencia. Uy, Señor, no hay Dios como Cristo. No hay hombre como Jesús. No hay nadie. Enséñame un líder político. Enséñame un pensador con este talante. Enséñame un Dios tan humilde, tan amoroso, tan empático con otro ministerio. Enséñamelo. Nadie. Y el apóstol Pablo respiraba este mismo talante. Yo sé cuál es mi papel y mientras que no termine aquí no voy para allá. Y por cierto, cuando vaya para allá iré con cuidado porque es lo que otra persona ha fundamentado. Amén. Hermano, esto vale para los apóstoles, para los profetas, para los pastores y para cada uno de nosotros. ¿Cierto o no? Seguimos un poquito más. Volvemos a Romanos capítulo 15. Nos habíamos quedado en el versículo 22. Ahora va a aclarar parte de lo que ha dicho en el anterior. Por esta causa me había impedido. Versículo 22. Y ahora llega el 23 y dice, pero ahora, ¿qué ha cambiado ahora, Pablo? ¿Por qué ahora sí y antes no? No teniendo más campo en estas regiones. Ahora que yo he completado mi obra aquí, tengo la paz de ir allá a veros y, por cierto, de paso. Ahora, no sé si te podrías preguntar conmigo, ¿cómo que no tienes más campo aquí? ¿Me estás diciendo que a todo el mundo de Asia Menor le has predicado? ¿No quedan más zonas en Asia Menor para predicar? Echa cuenta los kilómetros desde lo que es hoy Israel hasta Croacia aproximadamente. No falta nadie más que predicar. No falta ningún lugar más que donde abrir obras. Bueno, vale, y no solamente predicar. Y la iglesia que ya has levantado, ¿no le hace falta que le diera 2 o 3 vueltas más, 2 o 3 viajes misioneros más para reforzarla, para darle más doctrina, para edificarla? No, dice, yo ya he terminado aquí mismo. Y esto es algo que complementa lo anterior. Mientras que él no sintió que había terminado su función en Asia Menor y en toda esa parte, no dejó su lugar, aunque estuviera deseando ir a Roma. Pero el día que él entendió que ya había terminado su función allí, señores, estéis como estéis, yo me voy. Y tampoco le ataba el lugar. O sea, era muy fiel a la obra de Dios donde Dios lo había puesto, pero no estaba casado con un lugar, sino que, llegado el momento, a lo siguiente. ¿Por qué? Porque está España sin evangelizar. Muy interesante, ¿verdad? Dice, ahora que he terminado aquí, y además desde deseándolo mucho, cuando vaya a España, iré a vosotros. Seguimos observando la forma de proceder de Pablo y su talante. Dice, porque espero veros al pasar. ¿Por qué? Porque en Roma ya hay autoridades espirituales y yo no me voy a poner allí ahora como uno más. Yo voy de paso. Y además dice algo tremendo. Y ser encaminado allá por vosotros. Pablo, como te siga humillando, nos vas a reventar todo aquí. Porque él dice, no. Yo no voy a hacer escala en Roma. Yo me voy a Roma, voy a reconocer que hay parte del cuerpo de Cristo y voy a pedir que esa parte del cuerpo de Cristo me catapulte a España. Ahora, atentos aquí, porque Pablo, ahí cuando está hablando de encaminado, no está hablando de enviado por la iglesia de Roma, porque a Pablo no lo tenía que enviar la iglesia de Roma. Pablo había sido ya enviado hace muchos años por la iglesia de Antioquía. Y Pablo iba con el deseo de llegar a España, pues enviado por el Espíritu Santo, y en todo caso, si vamos para atrás en el tiempo, enviado por la iglesia de Antioquía. Entonces, él no iba a ser enviado o reenviado por la iglesia de Roma. No, iba a ser encaminado. O sea que él dice, yo voy ahora a vuestra jurisdicción, voy ahora a la obra a la que vosotros estáis queriendo llegar, y yo quiero que seáis ustedes los que me ayudéis a poder llegar allí y poder ser encaminado. Encamíname, hermano. Yo vengo aquí, pero sé que estáis
aquí, que ya estáis trabajando, yo también quiero trabajar, creo que hay un llamado, pero quiero que ustedes me encaminen, quiero que ustedes me digan, quiero que ustedes me ayuden, porque yo no soy un independiente. Y quiero que mis hermanos de Roma sean no solamente los que salude de paso, no, que ellos me encaminen. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo va para abajo? ¡Flechado! Pablo dice, ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y ahí tiene un sentido la palabra de gozar de vuestra compañía. Porque ustedes no sois mis enemigos, ni yo soy vuestra competencia, ni ustedes sois los que me vais a hacer la vida difícil. Sois los que me vais a encaminar para catapultar. Muy, muy, muy tremendo. Curioso, porque la palabra ahí que usa, cuando dice, cuando emprenda, ahí pone cuando vaya, en otras traducciones pone cuando emprenda mi viaje a España, la palabra emprender es la misma que se usa cuando Jesús dice que afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Mas es necesario seguir mi camino hoy y mañana, dice Lucas. Y luego dice, el Hijo del Hombre va su camino según está escrito de él. Aquí lo traduce como va. O sea, usa la palabra que Cristo usa cuando va a enfocarse en el final de su viaje. Cuando Cristo dice que emprende el camino o afirma su rostro hacia Jerusalén, y lo dice varias veces, usa ahí una palabra que es la misma que está usando aquí el apóstol Pablo, que es como direccionarse totalmente hacia un sitio y afirmar el rostro como si fuera a ser un camino difícil. Os recuerdo que este Pablo, ahora justo después de esto, dice que oren por él porque tiene que ir a Jerusalén a llevar una ofrenda y que de Jerusalén quiere volver a estar con ellos gozoso y ser encaminado para Roma. Quiero recordarte que cuando llegó a Jerusalén, sí fue a Roma, pero de preso. La vuelta no fue como quizá la esperaba. Pero hay nativos de que él se hacía la idea de que iba a tener que afirmar el rostro. Y él está diciendo, cuando vaya a España, iré a vosotros porque me quiero gozar con vosotros, ¿no? Siguiente versículo, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Wow, vas a ministrar a los santos, Pablo. ¿Qué significa que vas a ministrar a los santos? ¿Vas a orar por ellos? ¿Vas a ejercer tus dones? ¿Qué ministerio vas a hacer? Les voy a llevar una ofrenda. Fíjate tú cómo ministra la ofrenda. Estaba leyendo hoy en 2 de Corintios, capítulo 9. Dice, respecto a vuestra administración a los santos, y empieza a hablar de la ofrenda que le iban a mandar a Jerusalén. Y Pablo dice tan alegremente, vuestra administración a los santos. Claro, porque una ofrenda puede ser unas pocas monedas o puede ser una administración. Entonces Pablo dice, no, yo me voy para Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Que alguien me diga que no le resalta aquí una frase interesante en este texto. Los pobres que hay entre los santos. Ahí lo dejo. Santos pobres. Allí en Jerusalén había. O sea que puede haber santos pobres. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Aquí entra a una enseñanza que es muy interesante, en la cual, que luego también la toca en sus cartas de los Corintios, en la cual él hace una relación entre cómo a través de lo material se puede ministrar y además cómo alguien que es bendecido en lo espiritual puede ministrar a través de lo material. Claro, esto para una mente más bien grecorromana, donde lo espiritual es una cosa, es un mundo, y lo material es otro mundo diferente, y no los mezcles, lo cual es una grandísima hipocresía, porque todos nosotros cuando tenemos hambre lo que queremos es pan, no un sermón. Y cuando una persona está en el hospital y alguien lo visita, lo recibe como si le hubieran dado 1.000.000 de euros. Entonces, no esa dicotomía que hace la cultura grecorromana, que nosotros hemos aprendido, donde nosotros diríamos, lo lógico es que si te bendicen en lo espiritual, ores por la persona. Y si te da una ofrenda, pues que le dé tú una. Y el apóstol Pablo dice, no. ¿Acaso hay algo raro? Le diría a los corintios, de que los que os bendicen en lo espiritual participen también de lo material. Entonces él aquí está poniendo un fundamento al hecho de que si ellos han sido bendecidos por la comunidad judía de Jerusalén, tan bendecidos como que fue allí donde se derramó el Pentecostés, el Espíritu Santo, y allí donde
fueron primeramente alcanzados y donde se derramó y donde los judíos los acogieron en sus casas, pasaron un tiempo allí, repartieron sus bienes para que pudieran comer todo. Bueno, ellos hicieron una inversión muy alta espiritual en ellos. Y el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo, son deudores a ellos. ¡Wow! Entonces yo digo, Señor, ¿soy yo deudor? Seguro que sí. ¿A cuánta gente? Dios sabe. Deudor a gente que ha invertido en tu vida. Eso no estoy haciendo una ecuación facilona de entonces lo que hay que hacer es darle una ofrenda. O sí, pero no estoy diciendo eso. Pero sí el sentido de que son gente que se invirtieron en ellos y ahora hay un sentido de deuda. Y ahora que ellos lo están pasando mal, en este caso económicamente, y están en pobreza, se levanta un sentido de deuda que, hombre, lo mínimo es levantar una ofrenda e intentar ayudarlos. ¡Wow! Además, viendo este tema con más profundidad, que no tenemos el tiempo, veremos como el apóstol Pablo enseña en Corintios que además todo esto produce una especie de círculo, que en este caso no es vicioso, sino que es positivo. Y es que unos bendijeron, otros ahora responden, unos bendijeron espiritualmente, ahora otros responden materialmente, pero cuando la ofrenda material llega a los necesitados, produce en los necesitados gratitud hacia Dios y oraciones, otra vez espirituales, hacia los que los han bendecido. Entonces se produce un círculo en el que el que no tiene, por lo menos ora por el otro. Y el otro que sí puede, no ora, da, no solamente ora, da. El que tiene, da, no solamente ora, ¿no? Como lo de, tengo frío, ve y caliéntate. No, da. Pero el que no tiene, le entra una gratitud. Señor, bendice a mi hermano, gracias a Dios por mi hermano. Hay que ver que a él tampoco le sobra y mira cómo se ha acordado de mí. Y se produce una administración mutua y Dios recibe gloria. Entonces la intencionalidad de Pablo aquí era muy alta y no nos va a dar tiempo hoy, pero lo veremos Dios mediante el siguiente jueves. Porque él lo que quería era usar esta ofrenda para estrechar lazos y vínculos entre los gentiles de Roma y la comunidad judía de Jerusalén. Quería aprovechar para que ante la necesidad que tenían tan fuerte en Jerusalén, ahora gente en la cual habían invertido espiritualmente dijera, oye, que yo no seré judío, pero tú sigues siendo mi hermano, tienes el mismo Cristo, me acuerdo de ti y aquí entre unos pocos nos hemos reunido y levantamos una ofrenda y os la mandamos. Y eso redundara en que los judíos en Jerusalén dijeran, ciertamente estos gentiles han sido tocados por Yahvé, han sido tocados, porque en otro momento nuestro pueblo le daría igual si se fuera a la miseria. Clark citando a Taylor, el apóstol Pablo tenía la esperanza de que con esta contribución generosa enviada por los cristianos gentiles que habían sido convertidos por el mismo San Pablo, atraería los afectos de los cristianos judíos, que habían tenido muchos prejuicios contra la recepción de los gentiles en la iglesia. Deseaba establecer una coalición entre los judíos convertidos y los gentiles, siendo consciente de su gran importancia para la difusión del evangelio, y obtener de esta contribución un dispositivo loable para lograr este buen fin. Y en esto muestra por qué solicita con tanto fervor las oraciones de los cristianos de Roma. Pablo quería usar lo material para fines muy altos, no solamente para, claro, dar de comer, pero esto nos enseña que Pablo no hacía estas dicotomías entre lo espiritual y material, y Pablo no andaba buscando lo material, pero sí usaba lo material para las mejores intenciones, ¿vale? Y vemos, y aquí lo vamos a dejar, que dice, pues le pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Rasca, pues un poquito de grasa, que entre la tercera. Sí, porque lo material sin duda habla del corazón. Así que cuando haya concluido esto, ¿esto qué? Llevarle la ofrenda a Jerusalén, ministrarles con esta ofrenda. Y les haya entregado este dinero, euro, rupia, dracmas, fruto. Pero si es dinero, no, es fruto. Vuestra actitud hacia ellos. Les he entregado este fruto, pasaré entonces a veros cuando vaya rumbo a España. Solamente un detalle más, y es que al apóstol Pablo las congregaciones de Macedonia y Acaya les habían confiado llevarle la ofrenda. O sea que Pablo era una persona altamente íntegra con el dinero, porque le habían confiado a él que él llevara la ofrenda. Y estamos hablando de que Acaya y todo eso son regiones, no es una congregación pequeño o grande, son regiones, por lo que es de esperar que, bueno, se esperaría que fuera una ofrenda grande para la comunidad de Jerusalén, y se lo habían encomendado a él. Pero él no se nubla con eso, porque él lo que está diciendo es, orad por mí para que cuando llegue yo, esta ofrenda
sea un bálsamo para ellos y sea una muestra del cariño que le tenéis y redunde en que ellos os reciban mejor, os entiendan mejor, os vean también como hermanos y también ellos puedan dar gracias a Dios por vosotros. Amén. ¿Qué hemos aprendido entonces? Forma de proceder de Pablo, humildad, un sentido de respeto al fundamento ajeno, un sentido de respeto de los tiempos, un sentido de no apresurarse, un sentido de trabajar en plan Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, un sentido de no trabajar sobre obra ajena, un sentido de no solamente querer gozarse con los hermanos, no solamente no pasar de puntilla, sino ser encaminado por los hermanos, trabajar en conjunto con los hermanos. ¿Qué más hemos aprendido? Que el apóstol Pablo en todo esto siempre mantiene un corazón de usar todo y también lo económico para que haya más unidad en el cuerpo, para que haya bendición y para que redunde en bienes espirituales, aunque sean cosas materiales como las ofrendas.